Ahora vamos a ver los ejercicios del tema equilibrio químico. Vamos a hacer el ejercicio 1. Para la reacción del pentacloruro de fósforo para dar tricloruro de fósforo más clorogas a 200 grados, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo es de 0,485 a una presión total de 1 atmósfera. Lo que nos piden es calcular el grado de disociación cuando la presión es 0,1 atmósfera. Bien, entonces estos son los datos que nosotros tenemos. A 200 grados y una atmósfera nos dicen que el grado de disociación es 0,485 y lo que nos están pidiendo es a la misma temperatura pero disminuyendo la presión, cuánto es el grado de disociación. Entonces antes vamos a definir justamente el grado de disociación, que va a ser los moles de pentacloruro de fósforo que reaccionaron o que se convirtieron dividido los moles de pentacloruro de fósforo que teníamos inicialmente. Como podemos ver, el grado de disociación está relacionado con las cantidades que tenemos en el equilibrio y por lo tanto va a estar relacionado con la K sub P. Como la temperatura en las dos situaciones es la misma, la K sub P va a ser la misma, entonces si encontramos alguna relación entre la K sub P, el grado de disociación y la presión, ahí vamos a poder resolver el ejercicio. ¿Cómo definimos entonces la K sub P? Va a ser la productoria de las presiones en equilibrio de las fases gaseosas elevados a un coeficiente nu, donde este coeficiente toma en cuenta el coeficiente estequiométrico, pero a su vez los productos van a tener signo positivo y los reactivos van a tener signo negativo. La K sub P es función exclusiva de la temperatura, como ya dijimos. También podemos definir un análogo, que es la K sub N, que en lugar de las presiones utiliza los moles en el equilibrio. Acá hay que tener cuidado porque muchas veces la K sub N no es función exclusiva de la temperatura, entonces estrictamente no es una constante de equilibrio. Entonces más adelante en algunos ejercicios yo les voy a hacer puntualizar eso y mostrarles dónde hay que tener cuidado con el K sub N. Podemos relacionar las dos constantes a través de esta expresión, donde K sub P va a ser igual a K sub N por la presión total sobre los moles totales gaseosos elevados al delta nu, donde el delta nu es la variación de los moles gaseosos, o sea, los moles gaseosos en los productos menos los moles gaseosos en los reactivos. En nuestro caso particular, nos quedaría entonces que la K sub P va a ser los moles del tricloruro de fósforo por los moles de cloro de gas, que son los productos, dividido los moles de pentacloruro de fósforo, que es el reactivo. Esto multiplicado por la presión total sobre los moles totales gaseosos elevados a la 1, porque el delta nu nos queda 1, tenemos 2 moles gaseosos en los productos menos un mol gaseoso en los reactivos, nos da 1. ¿Dónde aparece el grado de disociación en esta expresión? Bueno, va a estar relacionado con la cantidad presente de las especies en el equilibrio y ahora vamos a ver cómo introducir el grado de disociación en esta expresión. Acá tenemos la expresión de K sub P que ya habíamos definido anteriormente. ¿Y cómo hacemos para saber la cantidad de las especies en el equilibrio? Lo que hacemos es plantear el cuadro de equilibrio, que probablemente ya hayan trabajado en alguna materia donde vieron el tema equilibrio químico. Lo que hacemos es colocar las especies que participan en la reacción química e ir viendo qué tenemos al inicio, qué es lo que cambió y qué tenemos en el estado final o en el equilibrio. Inicialmente partimos de N0 moles de pentacloruro de fósforo y no tenemos nada de tricloruro de fósforo ni nada de clorogas. Y en el estado final o en el equilibrio van a haber reaccionado X moles de pentacloruro y se formaron X moles de tricloruro y X moles de clorogas. Esto lo podemos ver en función de la estequiometría de la reacción química. Si recordamos la definición del grado de disociación, los moles de pentacloruro convertidos corresponden a X y los moles de pentacloruro iniciales corresponden a N0. Si sustituimos esto en la expresión, nos queda que alfa va a ser igual a X por N0. Despejando X, nos queda que X es igual a alfa por N0. Lo que podemos hacer ahora es en el cuadro sustituir donde aparece X por esta expresión y nos va a quedar entonces que los moles de pentacloruro van a ser en el equilibrio N0 menos alfa N0, los moles de tricloruro van a ser alfa N0 y los moles de cloro gas van a ser alfa N0. Entonces ya tenemos las cantidades presentes en el equilibrio en función del grado de disociación. Otro término que necesitamos para la expresión de K sub P son los moles totales en el equilibrio. ¿Cómo obtenemos este valor? Lo que hacemos es sumar los moles de cada especie presente en el equilibrio, entonces nos queda que los moles totales va a ser igual a esta expresión. Lo que podemos hacer es simplificar
algunos términos y nos va a quedar entonces que los moles totales va a ser N0 por 1 más alfa. Recuerden, estos moles totales los obtenemos sumando la cantidad de las especies gaseosas que tenemos en el equilibrio. Ya tenemos todo como para poder sustituir entonces en la constante de equilibrio, que me va a quedar en función del grado de disociación y me va a aparecer también la presión. Bien, sustituyendo entonces en la ecuación de K sub P, nos va a quedar con esta expresión. Lo que podemos ver es que hay términos que se pueden simplificar, como es el caso de N0. Este era un dato que no lo teníamos, pero tampoco lo necesitamos porque después vemos que la expresión se elimina. Entonces, el K sub P nos va a quedar como alfa cuadrado por la presión total dividido 1 menos alfa por 1 más alfa. Nosotros tenemos un dato que a 200 grados y una presión de 1 atmósfera, el grado de disociación era 0,485. Con esa información lo que nosotros podemos hacer es calcular el valor de K sub P para después utilizarlo para calcular el grado de disociación a 0,1 atmósfera. Entonces, sustituyendo la presión de una atmósfera y el grado de disociación de 0,485, nos queda que la constante de equilibrio K sub P es igual a 0,3076. Como ya dijimos, como la temperatura no cambió, si ese valor de K sub P va a ser igual en la condición que me están pidiendo, sustituyendo en la ecuación de K sub P, vemos que me va a quedar una expresión con la única incógnita, el alfa. Va a ser una ecuación de segundo orden. Resolviéndola, nos queda que el grado de disociación es 0,869. Lo que podemos ver en este ejercicio es justamente lo que les quería remarcar con respecto a K sub P y K sub N. En este caso, al bajar la presión, lo que vemos es que para mantener el valor de K sub P constante, el término de la productoria de los moles debe aumentar. Esto quiere decir que la K sub N debe de aumentar de forma de compensar el cambio en la presión para mantener una K sub P constante. ¿Sí? Entonces este es el caso donde vemos que K sub N no es función exclusiva de la temperatura, sino que en este caso con un cambio de presión también vamos a ver un cambio en K sub N. Lo que es lógico, entonces, si aumenta K sub N, lo que quiere decir que va a aumentar la cantidad de moles de productos presentes en el equilibrio, lo que tiene lógica que el grado de disociación en la situación 2 sea mayor que el grado de disociación en la situación 1. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5, que si observan es la misma reacción química que ya vimos en el ejercicio anterior. ¿Qué dice el ejercicio? Un recipiente cuyo volumen es B litros contiene una mezcla de equilibrio formada por 2 moles de pentacloruro de fósforo, 2 moles de tricloruro de fósforo y 2 moles de cloro gas, todos gaseosos. La presión es de 3 atmósferas y la temperatura es T. Se introduce luego una cierta cantidad de cloro, manteniendo la presión y la temperatura constantes hasta que el volumen de equilibrio sea 2B litros. Lo que nos piden es calcular los moles de cloro que se agregaron y el valor de K sub P. Bueno, acá tenemos la expresión de K sub P, que ya habíamos definido en el ejercicio anterior. ¿Y qué datos nos dan? Nos dicen que inicialmente tenemos 2 moles de cada una de las especies y que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ir directamente con estos valores, ¿sí? Colocarlos en la expresión de K sub P y calcular su valor. Con respecto a la presión total, nos dicen que el dato es de 3 atmósferas y los moles totales los obtenemos de sumar, que nos va a dar 6. Entonces, sustituyendo, nos queda que K sub P vale 1 y esta ya es una parte del ejercicio que nos pedían, que era calcular K sub P. ¿Qué es lo que sucede? Luego se agrega cierta cantidad de cloro gas A, que no sabemos cuánto vale y lo tenemos que calcular, de manera que la presión y la temperatura se mantenga constante, pero que el volumen se duplique. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos agregando cloro, que es una especie gaseosa, que es un producto. Esto genera una perturbación en el sistema. ¿El sistema cómo va a evolucionar? De forma de compensar o de disminuir esta perturbación, y va a evolucionar de manera tal de que la reacción se desplaza hacia la formación de reactivos, consumiendo entonces cloro y tricloruro de fósforo. ¿Cómo lo planteamos eso? En la nueva situación de equilibrio van a reaccionar X moles de cloro gas con X moles de tricloruro de fósforo para generar X moles de pentacloruro de fósforo. Nosotros con esta información, como sabemos el valor de K sub P, podemos sustituirlo y ahí vamos a tener una expresión para poder obtener el valor de A.
¿Qué sabemos en esta nueva posición de equilibrio? Que la presión total va a ser 3 atmósferas porque nos dijeron que el agregado de cloro era a presión constante. Los moles totales los obtenemos de sumar las moles presentes en el equilibrio de todas las especies gaseosas. Sustituimos entonces en caso P, donde nos queda que los moles del tricloruro van a ser 2 menos X, los moles de clorogas van a ser 2 más A menos X y los moles del pentacloruro va a ser 2 más X. La presión total es 3, los moles totales son 6 más A menos X y esto igual a 1. Lo que observamos es que tenemos una expresión donde tenemos dos incógnitas que son A y X. Entonces vamos a necesitar algún otro dato adicional para poder resolver el problema. Lo que nos habían dicho es que el agregado de clorogas se genera una duplicación del volumen, entonces ahí vamos a tener un dato adicional para poder resolver el ejercicio. Debido a que se trata de especies gaseosas, nosotros podemos relacionar el volumen con la expresión del gas ideal. Y lo que sabemos es que en la situación 2 el volumen va a ser el doble que en la situación 1. La situación 1, ¿cómo nos queda el volumen? Va a ser 6, que eran los moles totales iniciales, por RT, la temperatura no la conocemos, entonces nos va a quedar en función de ese T, dividido 3, que es la presión total. En la situación 2, el volumen va a ser 6 más A menos X, que son los moles totales en esta situación. La temperatura tampoco la conocemos, pero va a ser la misma que en la situación 1, y la presión va a continuar siendo 3. Tomando en cuenta que el volumen 2 es igual a 2 veces el volumen 1, podemos sustituir esto en la expresión del volumen 2. Se pueden hacer algunas simplificaciones y de ahí despejar que A va a ser igual a 6 más X. Lo que hacemos es, nosotros teníamos la expresión de K sub P con las dos variables A y X, donde me aparece A, sustituyo por esta nueva expresión y me va a quedar una K sub P cuya única incógnita es X. Resolviendo, nos va a quedar que el X vale 2 tercios y si vamos a la expresión de arriba, donde dice que A es igual a 6 más X, podemos obtener que el término A es igual a 20 tercios. Esta es la cantidad de moles que tenemos que agregar de cloro gas para que el volumen se duplique manteniendo la temperatura y la presión constante. Ejercicio 6. En un recipiente de 1 litro a una temperatura constante de 20 grados se introducen 0,01 moles de A y 0,01 moles de B y se establecen los siguientes equilibrios. Tenemos A gas más B gas para dar C sólido y C sólido más A gas para dar D sólido y E gas. En la parte A nos preguntan, si en el equilibrio se tienen 3 por 10 a la menos 3 moles de C y 4 por 10 a la menos 4 moles de B, ¿cuáles son los valores de las constantes K1 y K2 a 20 grados? En la parte B nos dicen, si el sistema en el equilibrio de A se comprime, explicar qué pasará con los moles de A, B, C, D y E al llegar a una nueva posición de equilibrio. Bien, entonces, estas son las reacciones que tenemos y los datos que nos dicen que inicialmente tenemos 0,01 moles de A y de B, que el volumen es de 1 litro y que la temperatura es de 20 grados. Y lo que nos piden son las expresiones de K sub 1 y K sub 2. Nosotros ya habíamos visto cómo calcular K sub P y en este caso nos aparece o necesitaríamos los valores de presión total y de los moles totales. Como podemos observar, nosotros no tenemos ese dato de presión, pero sí tenemos el dato de volumen y de temperatura. Como se trata de gases, nosotros podríamos utilizar la expresión del gas ideal, ¿sí? Y despejar el término de presión sobre moles totales, que va a ser igual a RT sobre B. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir esta expresión en la expresión de K sub P y nos va a quedar que K sub P es igual a K sub N por RT sobre B elevado a la delta nu. Tenemos entonces dos formas de calcular K sub P. ¿Cuál vamos a utilizar? Va a depender de cuáles sean los datos que nos den en el ejercicio o cuál sea la mejor manera y más fácil para resolver el ejercicio. Bien, en nuestro caso particular, K sub P1, tenemos que en esa reacción del lado de los productos no tenemos ninguna especie gaseosa y del lado de los reactivos tenemos A y B que son gaseosos. Por lo tanto, la especie C no va a participar en la constante de equilibrio porque es un sólido. Tenemos entonces K sub P va a ser igual a 1 sobre Na por Nb multiplicado por RT sobre B. El término menos 2 del delta nu hace referencia a que del lado de los productos tenemos 0 moles gaseosos y del lado de los reactivos tenemos 2 moles gaseosos. Con respecto a la reacción 2, el K sub P2, nos va a quedar con esta expresión.
Si observamos la reacción, del lado de los productos tenemos solamente E como especie gaseosa y del lado de los reactivos tenemos solamente A como especie gaseosa. Entonces, K sub P nos va a quedar los moles de E dividido los moles de A por RT sobre B elevado a la 0. ¿Esto por qué? Porque tenemos que el delta nu vale 1 menos 1. Cualquier número elevado a la 0 me da 1, por lo tanto la expresión de K sub P2 va a ser NE sobre NA. Entonces, para resolver el ejercicio, lo que vamos a tener que ver es plantear el cuadro y ver las concentraciones, la cantidad de moles en el equilibrio para poder sustituir y calcular las K sub P. En este ejercicio les quería volver a remarcar lo que les decía con respecto a K sub P y K sub N y la dependencia con la temperatura. Si miramos las dos expresiones de K sub P1 y K sub P2, lo que podemos observar que en el caso de la reacción 2, K sub P va a ser igual a K sub N. Entonces, como K sub P es función exclusiva de la temperatura, en este caso K sub N2 va a ser función exclusiva de la temperatura. Si miramos en el caso de la reacción 1, K sub P1 no es igual a K sub N1, sino que están relacionadas por el término RT sobre B elevado a la menos 2. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio de volumen, ¿sí? Lo que va a tener que pasar, que para mantener la K sub P1 constante, K sub N va a tener que cambiar. Y ahí vemos entonces que K sub N, en el caso de la reacción 1, no es función exclusiva de la temperatura, y en el caso de la reacción 2, es función exclusiva de la temperatura. Bien, ahí tenemos las reacciones químicas en estudio y las constantes K sub P1 y K sub P2 que habíamos definido en la parte anterior. Lo que nos queda es plantear el cuadro de equilibrio considerando todas las especies que participan en las reacciones. Acá incluimos las especies sólidas, aunque no participan en la constante equilibrio, porque nos pueden ayudar a resolver el ejercicio. ¿Qué es lo que conocemos? Inicialmente tenemos 0,01 moles de A y 0,01 moles de B y nada ni de C, D o E. ¿Cómo planteamos? Entonces, tomando en cuenta la reacción 1, vamos a tener que van a reaccionar X moles de A con X moles de B para formar X moles de C sólido. A su vez, mediante la reacción 2, vemos que van a reaccionar I moles de C con I moles de A para dar I moles de D y moles de E. Entonces, nosotros observamos que tenemos dos incógnitas que son X e Y para poder calcular las constantes necesitamos resolver esas dos incógnitas. Necesitamos información. ¿Qué información nos da el ejercicio? Que los moles de D en el equilibrio valen 4 por 10 a la menos 4 y que los moles de C en el equilibrio valen 3 por 10 a la menos 3. Si observamos el cuadro, donde vamos a los moles de D en el equilibrio, vemos que estos son igual a I y ahí ya podemos resolver una de las incógnitas donde I vale 4 por 10 a la menos 4. También observando el cuadro, vemos que los moles de C en el equilibrio corresponden a X menos Y. Entonces, teniendo que ya conocemos el valor de I, podemos llegar a resolver y nos queda que la incógnita X vale 3,4 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos resueltas las dos incógnitas del ejercicio. ¿Qué nos quedan entonces? Que los moles de A en el equilibrio van a ser 6,2 por 10 a la menos 3, los moles de B en el equilibrio van a ser 6,6 por 10 a la menos 3, y los moles de E en el equilibrio van a ser 4 por 10 a la menos 4. Sustituyendo en la expresión anterior, nos va a quedar que K sub P1 vale 42,34. ¿Sí? Hay que tener en cuenta de que la temperatura para colocar en la expresión de K sub P tiene que ir en Kelvin y que el volumen tiene que ir en litros. Haciendo lo mismo con la expresión de K sub P2, nos queda que esta vale 0,0645. ¿Sí? Y esto era lo que nos pedía en la parte A del ejercicio. Bien, en la parte B del ejercicio, lo que nos dicen es, si el sistema en el equilibrio A se comprime, explicar qué va a pasar con los moles de las diferentes especies en una nueva posición de equilibrio. Bien, como se trata de una compresión, lo que va a pasar es que el volumen disminuye, pero como estamos trabajando a temperatura constante, tanto K sub P1 como K sub P2 van a tener el mismo valor porque son función exclusiva de la temperatura. Entonces vamos a ver para cada una de las reacciones de los equilibrios qué es lo que va a pasar. En el equilibrio 1 teníamos que esta era la expresión de K sub P1, que sabemos que se va a mantener constante porque la temperatura no cambia, pero ¿qué pasa? Si el volumen disminuye,
lo que vamos a tener es que el término RT sobre B va a aumentar y por lo tanto el término RT sobre B a la menos 2 va a disminuir. Entonces, como ese término disminuye, la única manera de mantener constante la K sub P es que el término 1 sobre NA por NB tiene que aumentar. ¿Sí? Entonces, al aumentar este término, en otras palabras, vamos a ver que la multiplicación, o sea, los moles de Na por los moles de B, van a tener que disminuir. Esta condición se va a tener que cumplir, o sea, los moles en la nueva posición de equilibrio multiplicados va a tener que ser menor que en la situación inicial. ¿Qué pasa con el equilibrio 2? Tenemos que esta es la expresión de K sub P y que sabemos que se va a mantener constante porque la temperatura no cambia. Entonces, sabemos que entonces en la nueva posición de equilibrio la relación entre los moles de E y los moles de A va a tener que ser constante. ¿Sí? Estas son las dos condiciones que se van a tener que cumplir. Entonces vamos a plantear diferentes situaciones y ver si están de acuerdo con estas condiciones o son contrarias y definir entonces qué es lo que pasa con los moles de las diferentes especies en esta nueva posición de equilibrio. Tenemos ahí las dos reacciones químicas y las dos condiciones que acabamos de ver que se tiene que cumplir en la nueva posición de equilibrio. Lo que vamos a hacer es ir suponiendo diferentes opciones. ¿Qué pasaría si nosotros suponemos que los moles de E no cambian o se mantienen constantes entre la situación 1 y la situación 2? ¿Eso qué quiere decir? Si los moles de E no cambiaron, quiere decir que la reacción 2 no se desplazó ni hacia los reactivos ni hacia los productos y por lo tanto los moles, para que se cumpla la condición 2, los moles de A tampoco tienen que variar. Si los moles de A no cambian, el equilibrio 1 no se vio perturbado, por lo tanto los moles de B tampoco cambian. Acá tenemos un problema, es que no estaríamos cumpliendo la condición 1 que nos dice que los moles de A por los moles de B van a tener que disminuir en la nueva situación. Entonces, esta opción no es válida porque no cumple las condiciones que nosotros recién acabamos de plantear. ¿Qué pasa si suponemos que en esta nueva posición de equilibrio los moles de E aumentaron? Si los moles de E aumentaron, lo que me está diciendo es que la reacción 2 se desplazó hacia los productos, generando este aumento de E y también generando una disminución en A. Como hay una disminución en A, eso perturba el equilibrio 1 que tratará de desplazarse hacia la izquierda, hacia la formación de A para tratar de compensar esta perturbación. ¿Esto que me lleva? A un aumento en la cantidad de A y también a un aumento en la cantidad de B. Si observamos, entonces tendríamos aumento de A y aumento de B, lo que iría contra la primera condición que nos dice que la multiplicación de los moles de A por los moles de B tendrían que bajar. Entonces, esta condición, esta situación, esta opción no cumple con las condiciones que nosotros planteamos anteriormente con respecto a los moles de A, B y E. La última opción que nos queda es suponer que los moles de E disminuyeron. Entonces, si disminuyen los moles de E, esto quiere decir que la reacción 2 se está desplazando hacia los reactivos, generando un aumento en los moles de A. Como estamos perturbando el equilibrio 1 al aumentar los moles de A, este se va a desplazar hacia la formación de productos de manera de compensar esta perturbación, por lo tanto los moles de A van a bajar y los moles de B van a bajar. Si observamos entonces, esto está en concordancia con la condición que los moles de A por los moles de B disminuyen y observamos que también se cumple la condición 2 porque los moles de A bajaron y los moles de que bajaron de manera de que se mantenga la proporción y que esta división sea constante. Por lo tanto, esta opción, suponer que los moles de E bajan, cumple con las condiciones. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que va a pasar con las diferentes especies? Los moles de A van a bajar, los moles de B van a bajar, los moles de C van a aumentar, los moles de D van a disminuir y los moles de E van a disminuir. Ejercicio 8. Para la reacción entre el hidrógeno gas más el yodo gas para dar yoduro de hidrógeno gas, se tiene que la constante de equilibrio vale 20 a 40 grados. Se colocan 0,3 moles de yodo sólido en un recipiente de 40 litros a 40 grados. La presión de vapor del yodo sólido es de 0,1 atmósfera. Acá lo que vamos a ver ahora más adelante es que el yodo sólido en esas condiciones es capaz de sublimar para generar yodo gas, que es el que va a reaccionar con el hidrógeno. Lo que nos piden es, a esa temperatura, cuál es el mínimo número de moles de hidrógeno que deben introducirse para que no quede yodo sólido en el recipiente.
Acá tenemos el diagrama de fases para el yodo. Lo que podemos observar es que tiene un punto triple con una temperatura de 113 grados Celsius y una presión en el punto triple de 0,119 atmósferas. Si nosotros estamos trabajando a 40 grados, estamos por debajo del punto triple y por lo tanto el yodo sólido es capaz de sublimar y pasar a la fase gas. Esto va a suceder hasta que se alcance la presión de equilibrio, que en esta temperatura es de 0,1 atmósfera. ¿Sí? Entonces el sólido va a pasar el gas, se va a establecer el equilibrio de fases entre el yodo sólido y el yodo gas. Cuando nosotros introducimos el hidrógeno, va a reaccionar con el yodo gas para generar ioduro de hidrógeno, y este desplazamiento hacia la formación de ioduro de hidrógeno genera una disminución en la concentración de yodo gas y por lo tanto perturba el equilibrio de fases. ¿Cómo va a evolucionar el sistema? Más cantidad de yodo sólido va a sublimar para tratar de compensar esta disminución en la presión del yodo gas, y esto va a continuar sucediendo hasta que se consuma todo el yodo sólido, y lo que nos preguntan es justamente cuánta cantidad de hidrógeno tenemos que colocar para que ocurra esto, que en el recipiente no esté presente yodo sólido. Bueno, tenemos entonces un recipiente de 40 litros a una temperatura de 40 grados, y lo que sabemos es que agregamos 0,3 moles de yodo sólido. Lo que va a pasar es que se va a establecer el equilibrio de fases y la presión de yodo en la fase gas va a corresponder a la presión de equilibrio, que ya vimos que era 0,1 atmósfera cuando la temperatura es de 40 grados. Si planteamos el cuadro de equilibrio para saber qué cantidad vamos a tener presente una vez que se establezca este equilibrio de fases, sabemos que inicialmente tenemos 0,3 moles de yodo sólido y nada de yodo gas, y en el equilibrio van a reaccionar X moles de yodo sólido para dar X moles de yodo gas. Como nosotros sabemos la presión que va a tener ese gas, sabemos el volumen y sabemos la temperatura, podemos llegar a calcular con la expresión del gas ideal cuánta es la cantidad de moles de yodo gas que están presentes en el equilibrio. ¿Está? Recordar que en esta expresión colocar la temperatura en Kelvin. Sustituyendo entonces nos queda que la cantidad de moles de yodo en el equilibrio van a ser 0,156 moles. Volviendo al cuadro, entonces podemos completar. En la situación del equilibrio de fases vamos a tener 0,144 moles de yodo sólido y 0,156 moles de yodo gas. Acá tenemos las reacciones que vamos a tener presente, el equilibrio de fases entre el yodo sólido y el yodo gas, y la reacción entre el hidrógeno y el yodo gas para dar ioduro de hidrógeno. Lo que hacemos es plantear el cuadro con todas las especies que están presentes. ¿Y qué es lo que sabemos? Que inicialmente teníamos 0,144 moles del sólido y 0,156 moles del gas. Y vamos a agregar cierta cantidad de hidrógeno A, que no conocemos, que tenemos que determinar, de manera tal que en el estado final la cantidad del sólido sea 0. ¿Qué es lo que va a suceder? La reacción 2 se va a desplazar hacia la derecha porque el hidrógeno va a reaccionar con el yodo gas, y por lo tanto en el cuadro vamos a tener que van a reaccionar I moles de hidrógeno gas con I moles de yodo gas, y ahí hay que tener en cuenta la estequiometría porque se formarían 2I de ioduro de hidrógeno. Como nosotros estamos consumiendo el yodo gas, esto va a generar una perturbación en el equilibrio de fases que va a tratar de compensar esa disminución en la presión del yodo gas, generando más cantidad de gas consumiendo el sólido. O sea, se va a sublimar el sólido para compensar la disminución de yodo gas. Entonces, en el cuadro vamos a tener que reaccionan X moles de yodo sólido para generar X moles de yodo gas. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros tenemos para poder resolver estas incógnitas que son X e Y? Nosotros sabemos que en el estado final el yodo sólido se va a acabar, entonces la expresión 0,144 menos X va a tener que valer 0, y de ahí resolvemos que la X vale 0,144 moles. A su vez, podemos suponer que en el momento en que se acaba el sólido, la presión del yodo es la correspondiente a la del equilibrio sólido-gas. Esa presión era 0,1 atmósfera, que generaba que en ese ambiente en esa fase gaseosa, tendrían que haber 0,156 moles de yodo gas. Si nosotros vamos al cuadro y igualamos, nos va a quedar que 0,156 va a ser igual a 0,156 menos I más X, que en este caso ya la sustituimos por el valor de 0,144, y por lo tanto la incógnita I vale 0,144 moles. Con esta información podemos saber que la cantidad de ioduro de hidrógeno
en el equilibrio va a ser 0,288 moles y que la cantidad de hidrógeno en el equilibrio, o sea, la cantidad que tenemos que en el equilibrio va a ser A menos 0,144. Lo que nos queda entonces es resolver el ejercicio y ver cómo hacer para determinar ese término A, que es la cantidad de hidrógeno que agregamos en todo el proceso. Para finalizar el ejercicio necesitamos alguna información adicional para poder calcular el valor de A. Nos dan como datos que la constante de equilibrio vale 20, entonces si planteamos para nuestro caso la K sub P, nos va a quedar que es igual a K sub N, porque tenemos el delta Nu que vale 0, tenemos 2 moles de productos gaseosos menos 2 moles de reactivos gaseosos, lo que nos da un delta Nu igual a 0. Entonces la K sub P va a ser igual a los moles del ioduro de hidrógeno elevado al cuadrado, porque tiene un coeficiente estequiométrico 2, dividido los moles de hidrógeno por los moles de yodo gas. Entonces, sustituyendo con los valores que habíamos calculado anteriormente, donde el ioduro de hidrógeno en el equilibrio iba a ser 0,288, los moles de yodo en el equilibrio iban a ser 0,156 y los moles de hidrógeno en el equilibrio serían A menos 0,144, lo que vemos es que la única incógnita es A, lo que nos da resolviendo que son 0,17 moles. Esa es la cantidad de hidrógeno que nosotros tendríamos que agregar al sistema para que se consuma todo el yodo sólido.